Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jesús y en esta ocasión doy por inaugurada una nueva sección para el canal, la cual se titula La Guía Manga. Para esta ocasión, el tema que originalmente había elegido era acerca de las demografías, los géneros y las temáticas en el manga. Estos temas se me ocurrieron porque cada vez que reseño algún título manga, siempre les incluyo un apartado donde les menciono estas tres categorías: las demografías, los géneros y las temáticas. Así que se me ocurrió hacer una guía definitiva para hablar de cómo se clasifican, o por lo menos cómo las clasifico yo, con el fin de que los lectores puedan identificar y diferenciar lo que les gusta leer, para que a la hora de buscar nuevos títulos sepan con lo que se podrían encontrar. Además, también espero poder aclarar algunas dudas, ya que muchas veces he visto la confusión en los lectores acerca de cómo se separan estas categorías y la confusión de cómo clasificar ciertas obras manga en específico. Sin embargo, cuando terminé mi guión y mi investigación, me di cuenta de que me había quedado muy largo, así que decidí dividirlo en tres partes. Este video es el volumen 1 de la guía manga y corresponde a las demografías, que es del que les hablaré, tal y como podrán ver en el título del video. Dicho esto, todo lo que les voy a mencionar y explicar es el resultado de mucha investigación, recopilación y un reordenamiento de mucha información en muchos idiomas, por lo que no es simplemente lo que yo creo o lo que yo pienso. Sin embargo, sí hice algunos ajustes que consideré adecuados de la manera más objetiva y crítica posible, que ya los iré explicando conforme los vayamos viendo. Y antes de empezar, algo que casi nunca les menciono es que para los videos largos como este, normalmente en la caja de descripción suelo dejarles el índice de capítulos para que puedan ver las partes que más les interesen y puedan encontrarlas más fácilmente. Dicho esto, de acuerdo con el método que utilizaré para la explicación, comenzaremos de más a menos, así que voy a iniciar con las demografías. En primer lugar, ¿qué son las demografías? En principio, etimológicamente, la palabra tal cual y como su origen lo sugiere, se refiere al estudio, a la descripción o a la estructura de una población. Aplicado al manga, en este caso, las demografías se limitan solo a dos cosas: indicarnos el género y la edad de los lectores. En pocas palabras, es el público al que en teoría van dirigidas las obras. Y digo en teoría porque una demografía no debe ser una barrera para los lectores sobre lo que quieran leer. Esto debe quedar muy en claro. Las demografías son solo una referencia a la que no debemos ajustarnos cuando elijamos qué leer. Debemos ser completamente libres de elegir siempre. Dicho esto, las demografías se limitan solo a los 5 públicos existentes, por lo que solo existen 5 demografías para el manga, delimitadas por género y edad. Las 5 demografías son el shonen, el seinen, el shoujo, el yosei y el kodomo. Estas demografías solo se aplican al noveno arte, que engloba el cómic y a cualquier tipo de historieta, incluyendo todas sus variantes equivalentes internacionales, como lo son el manhwa chino, el manga coreano y por supuesto el manga japonés, ya que en otros medios audiovisuales puede variar considerablemente, por ejemplo en el cine y la literatura. En la literatura quizá podría aplicarse las demografías, pero es mucho menos frecuente y en su caso a esta clasificación la llaman simplemente público, que se refiere literalmente al público al que van dirigidas simplemente, mientras que en el cine es bastante diferente su clasificación y no se aplican estos términos. Es aquí donde empiezan a surgir las preguntas importantes. ¿Para qué sirven las demografías? Su función comercial, en principio, es clasificar las obras con relación a un público determinado para dedicarle medios de difusión específicos a cada una. Por ejemplo, las revistas donde las editoriales japonesas publican periódicamente sus series de títulos manga, cada una con una de las 5 demografías. Tenemos como ejemplos la famosa revista Shonen Jump, que solo publica títulos shonen, las revistas Nakayoshi y la Hanato Yume, que solo publican shoujo, la Young Jump, que solo publica seinen, la revista Love Josie, que solo publica yosei, y tenemos la Koro Koro Comic, que solo publica títulos de demografía kodomo. Esas son solo por mencionarles algunas revistas de cada una de las demografías, pero existen muchísimas más. Sin embargo, esos medios de difusión no se limitan solo a las revistas en formato físico. También hay muchos sitios web ligados a publicaciones de una demografía específica. Está, por ejemplo, la plataforma de Manga Plus, que solo tiene títulos shonen y seinen, pero hay muchos otros sitios, y no solo en Japón, que dedican su contenido a una demografía en particular. Todo lo anterior es en términos bastante técnicos. Ahora bien, a todo esto, a nosotros los lectores, las demografías nos sirven para darnos una idea a grandes rasgos de los géneros y las temáticas que nos podríamos encontrar en una obra manga.
Esto parece y de hecho puede resultar muy reduccionista como guía, sin embargo es posible deducir lo que nos vamos a encontrar porque a pesar de que existen muchísimas combinaciones de géneros y temáticas, es muy común que cada demografía tenga algunas más arraigadas, marcadas y frecuentes que en las otras. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es el shonen. Tenemos que los caracteres con los que se escribe en japonés significan literalmente chico. Su interpretación se está refiriendo a un niño joven y tal y como lo sugiere, las obras dirigidas a esta demografía van hacia este público. En cuanto al rango de edad, si bien en esta y en todas las demás demografías es solo orientativo, no existe uno preestablecido. Por mencionarles, tenemos que en Japón, originalmente desde mediados hasta finales de los años 60, este rango abarcaba aproximadamente desde los 9 hasta los 16 años. Otras fuentes indican que desde los 13 hasta los 19, por lo que debemos suponer que se marcaron así por el nivel de apreciación y el nivel de lectura que tienen los niños a esa edad, aunque normalmente estas obras tienen una gramática bastante simple y por supuesto también el poder adquisitivo con el que cuentan a esa edad, pues no pueden gastar mucho por muy barato que sea en Japón. Aún así, no deja de ser solo orientativo. En este caso tenemos aquí a la forma más popular del manga a nivel mundial, con puntuales excepciones como Malasia, donde predomina el shoujo y el kodomo por razones culturales y sociales, al ser una sociedad conservadora, pero para no desviarnos, ese tema lo dejaremos para otra ocasión. Tenemos que esta demografía se caracteriza por el contenido de sus series en las que predominan los géneros de acción y muy recurrentemente la comedia. De ejemplos tenemos a Bleach, Naruto, My Hero Academia y Spy X Family, por mencionarles uno reciente y que ya cuenta con reseña en el canal. Estas obras, como muchos sabrán, comparten estos dos géneros principalmente. Además de esos, los títulos shonen pueden contener otros géneros recurrentes como la aventura, el drama, la fantasía y algunos otros más. Pero se puede decir que estos son los más comunes que vemos en los shonen. Sin embargo, esto no quiere decir que un título shonen no pueda tener géneros como el romance, pero generalmente, si es que lo tiene, siempre pasa a segundo plano y normalmente ocurren en consecuencia de las circunstancias de la historia, ya que se suelen centrar en otros aspectos como por ejemplo las batallas o una misión que cumplir. Realmente, el género de romance es mucho más prominente en las demografías shoujo y yosei, que es donde se desarrolla mucho más como género principal. Por esta razón, no está muy arraigado a la demografía shonen. Entre otros géneros que no son muy atribuidos al shonen, tenemos el género costumbrista, que también es conocido como Slice of Life, ya que una de sus características es que la historia no tiene conflictos, lo que se contrapone regularmente al género de acción, por lo que no lo vemos nunca en el shonen. De ejemplos con géneros típicos de los shonen tenemos a Fairy Tail, Black Clover, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen. Finalmente, como otro elemento muy común y recurrente en los shonen, es el término conocido como neketsu, que literalmente significa sangre caliente por como está escrito en japonés. Este término se refiere esencialmente a un tipo de historia en particular. En esencia es un marco o un proceso narrativo que reúne elementos muy cliché, ya que tienen características particulares que vemos repetir una y otra vez en muchas obras. Por ejemplo, las características que tiene un protagonista en las obras neketsu son: 1. El protagonista normalmente es un niño o un adolescente que puede vivir solo, lejos de sus padres o es huérfano. 2. Normalmente tiene un sueño que cumplir, como por ejemplo ser el más fuerte del mundo, y no importan los obstáculos que tenga que atravesar para lograrlo. 3. Suele ser un personaje muy honesto, es inocente, a veces ingenuo y tiene buen corazón, aunque tenga un carácter violento. Puede tener una, varias o todas estas características. 4. Tiene poderes mágicos y o habilidades sobrehumanas. 5. Comúnmente se reúne con sus amigos durante su aventura luchando contra el mal para lograr su propósito. 6. Su más grande rival con el tiempo llegará a ser su más grande aliado. 7. El protagonista participa en un torneo, una competencia o algo similar para conseguir su sueño o demostrar que es el más fuerte. 8. Le gusta mostrar sus habilidades para que vean lo poderoso que es, pero no de una forma presuntuosa. 9. El protagonista suele tener una o varias chicas enamoradas de él. Es común que al principio no les haga caso, pero después se enamora y empieza una relación y hasta se casa con ella. 10. Tiene un gran talento natural para el combate. 11. Come demasiado porque le encanta, hasta exagerado. Y 12. Cuando está a punto de morir o perder una batalla, el héroe se hace más fuerte que nunca por voluntad propia, por su deseo de ganar y por proteger a los demás. Este es el famoso término Power Up, que es cuando se sacan poderes de quién sabe dónde. Esas son las características que tiene un protagonista típico de un neketsu. ¿Les suena?
El personaje que quizá reúne la mayor cantidad de estas características, si no es que todas, es Goku de Dragon Ball. Aún así, tenemos muchos otros que reúnen muchas también. Por ejemplo, Saitama de One Punch Man, Luffy de One Piece, Naruto de su serie homónima, Seiya de Saint Seiya, Kurosaki de Bleach, Natsu de Fairy Tail, Midoriya de My Hero Academia, Asta de Black Clover o Itadori de Jujutsu Kaisen, entre muchos otros más. Como dato adicional, este término es muy popular en la literatura en Francia, ya que muchas obras, y no solo de manga, usan este elemento para sus historias. Por mencionar alguno relacionado al manga, tenemos a Radiant. Y si aún no fuera suficiente, además de las características de un protagonista de un neketsu, también tenemos las características del argumento que también están muy definidas. Estas son: 1. Que en general la historia se basa en un mundo ficticio. 2. Los personajes van mejorando progresivamente a lo largo de la historia, desarrollando nuevas habilidades con el tiempo y en situaciones extremas. 3. Los personajes suelen recordar muchos aspectos del pasado. 4. La historia siempre tiene toques humorísticos, sean muy marcados o no, pero los tiene. 5. La historia siempre trata de transmitir valores como la amistad y nunca rendirse ante las adversidades sin importar los obstáculos. 6. Es muy recurrente también que además de los antagonistas, suelen haber otro tipo de enemigos menores o rivales que se entrometen en el objetivo del protagonista. Y 7. Un elemento muy recurrente son los personajes con estereotipos marcados y definidos. Por ejemplo, normalmente siempre hay un personaje que es tímido, uno solitario, uno violento, uno impulsivo, etcétera, etcétera. Que de hecho es muy frecuente que el protagonista tenga alguna o varias de estas personalidades. Y como curiosidad, a propósito de las personalidades, en cuanto a los personajes extremadamente inteligentes y racionales, es muy común encontrar uno de ellos dentro del grupo cercano de amigos del protagonista cumpliendo este rol. Sin embargo, es muy raro cuando el propio protagonista tiene esas características. Es decir, el protagonista normalmente nunca es el más inteligente del grupo. Los casos donde sí lo es no son neketsu. Por ejemplo, Death Note y Full Metal Alchemist. Algunos ejemplos claros de neketsu y que a la vez son de demografía shonen son Hunter x Hunter, Ataque a los Titanes, Katekyo Hitman Reborn y Belzebut. Estos son los elementos que conforman una obra neketsu, que si bien está estrechamente relacionado al shonen, no quiere decir que un neketsu automáticamente es un shonen, por lo que no deben confundirse entre sí, ya que hay muchos otros títulos manga de esta demografía que no tienen todos esos elementos, o por lo menos lo suficientes como para considerarse un neketsu. Por mencionar alguno, The Promised Neverland, que ya cuenta con reseña en el canal, sí tiene algunos elementos del neketsu como personajes estereotipados, el mejoramiento progresivo de los personajes y algunos cuantos más. Si bien no reúne los principales ni suficientes para considerarlo como tal, sobre todo en las características de los héroes como sería tener superpoderes, sí tienen superinteligencia. Honestamente, The Promised Neverland sí está rozando dentro de los neketsu, aunque tiene algunos elementos que me parecieron poco comunes en su historia y que de hecho fue uno de los motivos principales que hizo que la obra me gustara en principio. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que una niña fuera la protagonista de un shonen, que si bien no es exclusivo de esta obra, ciertamente no es muy común, y muchos dirán, pero si está Rai y Norman en la obra también. Para los que lo hayan leído, sabrán que Emma parece tener mucho más peso que el resto de los personajes, por muy cercanos que estén de ella en la trama, así que por eso no es muy común. De hecho, a Emma la clasificaría en un tipo de personaje específico que existe, muy cliché también. ¿Alguien de ustedes había oído hablar antes de los personajes Mary Sue? Quizá en un futuro video hable más a profundidad de este tema, que también es muy interesante. Pero les puedo decir que este tipo de personajes son definidos con características muy específicas también. Por ejemplo, literalmente son personajes perfectos, súper competentes, todo les sale bien, no tienen defectos y superan todo lo que se les atraviesa en la historia. Por lo que creo que Emma califica perfectamente, ya que tiene muchas características de un personaje Mary Sue. Pero bueno, será para otra ocasión. ¿Ustedes conocen algún título shonen protagonizado por una niña? Los leo en comentarios. A resumidas cuentas, el shonen se caracteriza por tener historias de este tipo, con muchas secuencias de acción, toques de comedia, dosis de drama y la aventura como puente entre todos estos. Eso es en cuanto al argumento. En cuanto al dibujo de las obras, creo yo, no podemos dejar de lado que destacan sobre todo las secuencias de acción en momentos importantes de la trama, por lo que con esto tenemos a grandes rasgos lo que podríamos encontrar muy seguramente en este tipo de obras. ¿Ustedes qué opinan sobre esta demografía y los elementos que la caracterizan?
Yo personalmente creo que utilizar todos estos elementos una y otra vez en las obras debe de ser un reto para los autores de shonen, porque debe ser difícil crear historias innovadoras con diferentes personajes, pero que desafortunadamente caen en situaciones muy parecidas. Creo que a largo plazo esto a los lectores les puede cansar o hasta hartar. Así que en este caso creo que el dibujo toma un papel muy importante, ya que si el argumento y la trama son similares a otros, el dibujo puede ser un diferenciador esencial. Otra cosa que deriva de este mismo asunto, por no decir problema, es por ejemplo que la gente que ha leído mucho manga es la misma gente que se da cuenta de este reciclaje de historias. Este hecho hace que para los nuevos lectores cualquier shonen resulte innovador cuando ciertamente no lo es tanto. Creo que es por eso que funcionan muy bien. Y no digo que sea malo, ya que cada autor tiene su forma de contar su historia. Solo desearía que hubiera más variedad y originalidad de su parte. Vean nada más lo que salió de Demon Slayer. Qué forma de contar una historia realmente. Aunque a pesar de todo, también es un neketsu en toda regla. Pero bueno, ojalá sigan saliendo buenas historias así. Los leo en comentarios. Así que ahí tenemos la primera. Grandes mangakas exponentes de esta demografía son el dúo Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, y por supuesto la queridísima Rumiko Takahashi, que son autores que se les puede considerar grandes exponentes porque tienen más de una sola obra con considerable éxito. La siguiente demografía de la que hablaremos es el seinen, que es el siguiente escalón y una versión más adulta que el shonen. En este caso tenemos que los caracteres con los que está escrito en japonés literalmente se traducen como juventud. Su interpretación se está refiriendo a hombres adultos jóvenes, y tal y como lo sugiere, este es el público al que va dirigida esta demografía. En cuanto al rango de edad, al igual que en todas las demás, es solo orientativo y no existe uno preestablecido. Sin embargo, para esta demografía en concreto, diversas fuentes indican que la edad recomendada es entre los 15 y 16 años en adelante. Otras fuentes indican que es a partir de los 20, sobre todo por los diferentes tintes que pueden tener las historias, como ser muy explícitos o muy abstractos. Este aspecto se ha ido modificando con el transcurso del tiempo, pero es más o menos un aproximado aceptado. Para esta demografía, tenemos que si bien puede tener los mismos géneros que el shonen, las temáticas que profundizaremos en el siguiente video son diferentes. Normalmente las obras seinen tratan de temas más maduros que generalmente no se tocan en el shonen. Por ejemplo, los negocios, los juegos de azar, la vida laboral, misterios intrincados por resolver, problemas sociales, economía, política, ideologías, y muy comúnmente hay cambios de escenario a un grado superior. Por ejemplo, es común ver en un shonen un entorno escolar de instituto muy colegial. Esto también se ve en el shoujo, pero lo dejaremos por ahora. Mientras que en un seinen será en grados más altos. Por ejemplo, la universidad o más arriba inclusive en la vida laboral, que también se ve mucho en el yosei, pero también lo dejaremos por ahora. A todo esto, la demografía seinen se separa y se diferencia del shonen principalmente por el contenido narrativo más maduro y profundo que muchas veces llega hasta lo surrealista. Realmente hay muchas divisiones en el contenido de las obras seinen y varían mucho dependiendo de las temáticas que tengan, ya que de las 5 demografías, el seinen es el más libre y versátil de todas. Una obra seinen te puede contar prácticamente cualquier cosa, desde lo más pacífico pasando por lo terrorífico hasta lo grotesco y lo impensable. Tanto es su alcance que esta demografía es capaz de retomar elementos de todas las demás y tiene obras prácticamente de todos los géneros y temáticas. Al ser tan versátil, es un poco caótico clasificar el contenido de sus obras. Sin embargo, todas tienen un punto en común, y es la profundidad de sus historias. Nos podemos encontrar con un manga seinen con connotaciones violentas y o sexuales, pero también los hay sin estos elementos. Hay algunos con narrativas simples, pero también los hay con narrativas muy abstractas. Así de amplio es el rango que abarca esta demografía. Entre otras cosas, tenemos que erróneamente se cree que el manga seinen se limita solo a lo explícito de su contenido, pero podemos encontrarnos algunas historias bastante normales con situaciones cotidianas, que de hecho, como dato adicional y ya que se toca este tema, existe un subgénero del género costumbrista que se llama Iyashikei y que también profundizaremos en el siguiente video, pero que justamente es un tipo de seinen bastante ligero sin ninguna connotación explícita de ningún tipo. Ejemplos de obras con narrativas relativamente simples e intermedias que podríamos tomar como cotidianos y o aventura están Atelier of Witch Hat, que ya cuenta con reseña en el canal, Made in Abyss, Sakamoto de Suga, Metamorphosis no Engawa, Bright Stories y Blue Period.
Por supuesto, también están las obras de argumentos oníricos, nihilistas y existencialistas. Como ejemplos de estas narrativas fuertes y o abstractas tenemos Oyasumi Pum Pum y prácticamente todo Oimi Asano, Chi no Wadashi y Erast. También nos vamos a encontrar con obras con representaciones sexuales, violentas y de varios tipos, no solo violencia física. Y también situaciones como el consumo de sustancias nocivas como fumar o beber. Ejemplos con connotación sexual explícita y no tan explícita, sobre todo por el característico dibujo, podemos encontrar obras como Gans, Jigan y Wallman. También algunas otras obras de Boichi y de Hiroya Oku. De ejemplos con connotación violenta y o psicológica, tenemos a Berserk, Monster y Blame. Realmente es un gran abanico de opciones las que nos presenta el seinen. Sin embargo, al igual que las demás demografías, esta tiene algunos géneros más arraigados que otros, a pesar de que, como se mencionó, puede tomar casi cualquier elemento de las demás. Tenemos los géneros que normalmente se le atribuyen al seinen, y estos son el drama, que si bien lo podemos encontrar prácticamente en todas las demografías, se desarrolla mucho en el seinen tomando un papel muy importante en las historias. Sumado a este, también está muy arraigado el suspenso y muy recurrentemente el género de terror, la tragedia y la ciencia ficción, el género costumbrista, el género erótico y varios de sus subgéneros, y además, como caso especial del seinen, está la temática GL, de la que hablaremos en otro video también. Dicho esto, así como el shonen tiene algunos géneros que no son muy arraigados a él, el seinen también tiene unos cuantos que no se le atribuyen con frecuencia. Por ejemplo, a diferencia del shonen, el género de comedia no es muy usual en el seinen, ya que este tiende a ser un poco más serio. Si bien no es imposible encontrar algún seinen con comedia, es poco común, ya que tener toques de comedia no es suficiente. La comedia debe tener un papel más predominante para que cuente como una excepción. Si saben de alguno, los leo en comentarios, aunque de hecho ya les mostré uno, Sakamoto de Suga. ¿Saben de algún otro? Algunos podrían responder que Bungo Stray Dogs, pero este último solo tiene toques de comedia, no es predominante el género. Otros quizá podrían contestar Prison School o hasta el más famoso One Punch Man. Es aquí donde empieza la confusión, pero hablaremos de esto en cuanto terminemos de revisar las 5 demografías. Tenemos también, además de la comedia y al igual que el shonen, que el género de romance no se arraiga demasiado al seinen, al menos no de la misma forma que el resto de las demografías. Mucha atención en esta parte. Por ejemplo, en un seinen sí puede haber romance, pero es en un segundo plano y frecuentemente es en consecuencia de algo que pasa en la historia. Se puede decir que el papel del romance en un seinen es un poco más prominente que en el shonen, pero no tanto como lo sería en un shoujo o en un yosei, ya que el romance que se llega a mostrar en un seinen es maduro a secas. No es tan pasteloso ni empalagoso como el shoujo, es decir, que no es tan romántico. Y si bien puede ser tan maduro como en un yosei, en un seinen no se desarrolla tanto. Ejemplos claros de esta situación de seinen con romance son Gans, donde el verdadero objetivo del protagonista es su supervivencia y conforme avanza la trama, posteriormente se relaciona con otro personaje. Un claro ejemplo de una historia que no se centra en su relación, que si bien no deja de ser importante, no es el punto principal del argumento. Otro ejemplo es Oyasumi Pum Pum, con Pum Pum como el protagonista atravesando diversas etapas de su vida. Si bien la chica con la que se relaciona sentimentalmente es importante, no es el punto principal de la historia. Ella solo es un elemento más por el que el protagonista tiene que atravesar en ese viaje de autodescubrimiento, pero nada más. En ambos casos, no es como que las obras se centren en sus relaciones amorosas. Por esa razón, el romance no es predominante. Y reitero, no es imposible encontrar más títulos de este tipo, pero en el seinen es mucho menos frecuente. Así que se preguntarán, ¿se puede considerar aún así como obras del género de romance? La respuesta es sí, pero tengan en cuenta lo que ya se dijo, es menos frecuente en el seinen y no es sobresaliente. ¿Ustedes conocen algún otro seinen con toques de romance o con el género de romance como uno de sus predominantes? Los leo en comentarios. Tenemos aquí a la demografía con el mayor número de lectores independientemente del público al que va dirigido, ya que como he mencionado antes, el público objetivo es solo orientativo, ya que con el paso del tiempo esta división se ha ido desvaneciendo, por lo que todo tipo de lectores y lectoras han incursionado en esta. Personalmente es de lo que más me gusta leer y les puedo decir que es una de mis demografías predilectas. Finalmente, como dato adicional, una curiosidad que existe solo en Japón es una forma común de identificar a un manga seinen. Este método es observar si el título del manga contiene furigana sobre el texto original kanji. Si no tiene furigana, es un indicativo de que el texto está dirigido a una audiencia adulta.
En este caso, que es un manga seinen. Así que aquí tenemos la segunda. Grandes mangakas exponentes de esta demografía son Naoki Urasawa, Hiroya Oku y también Inyo Asano, que son autores que se les puede considerar grandes exponentes porque tienen más de una obra súper exitosa. La siguiente demografía de la que hablaremos es el shoujo, a veces mal pronunciado como shoujo. A mí también se me sale a veces, en ocasiones digo shoujazo, para referirme a un buen shoujo. Pero bueno, tenemos que esta demografía es el opuesto natural del shonen. En este caso, los caracteres con los que está escrito en japonés literalmente se traducen como niña. Su interpretación se está refiriendo a una niña joven, y tal y como lo sugiere, las obras dirigidas a esta demografía van hacia este público. En cuanto al rango de edad, tampoco existe uno preestablecido, pero al ser el opuesto del shonen, tenemos que este rango abarca aproximadamente también desde los 9 hasta los 16 años, o como otras fuentes indican, desde los 13 hasta los 19. Por lo que también se infiere que se marcaron así por el nivel de apreciación y nivel de lectura que tienen las niñas, y también se toma en cuenta, por supuesto, la capacidad de compra con el que cuentan a esa edad. Pero como ya mencioné, aún así no deja de ser solo orientativo. En este caso tenemos aquí otra de las formas más populares del manga a nivel mundial. Esta demografía se caracteriza por el contenido de sus series en las que predominan los géneros como el romance, a diferencia del shonen que ya vimos. Sin embargo, el shoujo no se limita solo al romance. Este también tiene un gran abanico de posibilidades, ya que también es frecuente encontrar géneros como el drama, la comedia, la fantasía y el género costumbrista. También se puede encontrar la tragedia, pero es un poco menos frecuente. De ejemplos tenemos a Hana Yoridango, Skid Beat, Karekano o Aoha Ride, por mencionarles algunos que comparten estos géneros principalmente. Esos serían los géneros más comunes que vemos en los shoujo. Sin embargo, esto no quiere decir que un título shoujo no pueda tener géneros como la acción y la aventura, que son mucho más marcados en el shonen, pero de una forma un tanto diferente. En el caso del shoujo concretamente, en tiempos remotos, esta demografía era sinónimo de historias románticas. Eso era lo que se consideraba y que se sigue considerando como un shoujo convencional, ya que el género de romance era el más sobresaliente de todos en este tipo de historias. Es hasta principios de los años 60 cuando empieza a surgir la temática del majo shoujo, que era un elemento muy recurrente del nuevo tipo de shoujo, con más acción que el convencional de aquel entonces. De esta temática también hablaré más adelante en otro video, pero debe quedar en claro que no es un género ni una demografía, pero lo dejaremos por ahora. Lo que sí podemos decir es que estas variantes del shoujo, tanto el convencional romántico como el de acción del majo shoujo, prevalecen hasta nuestros días como historias muy populares entre los lectores, ya que se ha logrado un muy buen equilibrio entre los géneros de acción y de romance. Ejemplos clarísimos representativos del majo shoujo son Cardcaptor Sakura y Sailor Moon por excelencia. A pesar de esto, con el paso del tiempo, las líneas divisoras entre demografías se han ido desvaneciendo, por lo que también se ha hecho posible poder encontrar títulos shoujo que tienen acción, pero que no tienen la temática del majo shoujo. Ejemplos representativos de estos son Akatsuki no Yona o Yona Princesa del Amanecer en España y Akagami no Shirayuki Hime, traducido como La Blancanieves pelirroja en España. Curioso que ambas son pelirrojas, pero bueno. Aquí tenemos estos casos especiales porque, tal y como les mencionaba, estos títulos no son de temática majo shoujo, pero tienen el género de acción y la aventura como dos de sus predominantes. En el caso concreto de Yona, les podría decir que, a mi consideración, este título podría pasar perfectamente como un título shonen protagonizado por una niña. Realmente, si bien el género de romance también es uno de sus predominantes, me parece que la acción y la aventura están muy al nivel de un shonen de este tipo. De hecho, esto fue uno de los aspectos que hizo que personalmente me gustara esta serie, ya que, como les mencionaba en The Promised Neverland, no se me hace muy común una chica protagonista de una historia de acción. Y reitero, no es imposible encontrar otros títulos así, pero Yona tiene muchos elementos de un shonen de aventura que lo hacen poco convencional para ser un shoujo. Creo yo que tiene un muy buen equilibrio entre estos géneros principales, y eso me gusta mucho. ¿Ustedes conocen algún otro shoujo similar con estas características? Los leo en comentarios. Así que ahí tenemos la tercera. Grandes mangakas exponentes de esta demografía son por excelencia el Cuarteto Clamp, que tienen un gran número de obras exitosas de esta demografía. Sin embargo, también encontramos a las grandes precursoras, entre ellas están Moto Hagio y Keiko Takemiya. Ahora, de entre las autoras más contemporáneas encontramos a Io Sakizaka y a Yu Watase, que son autoras que se les puede considerar grandes exponentes porque han repetido el éxito en varias de sus obras.
Y llegamos a la siguiente demografía de la que hablaremos, la cual es el yosei, que es el siguiente escalón y una versión más adulta que el shoujo. En este caso tenemos que los caracteres con los que está escrito en japonés literalmente se traducen como mujer. También es conocido por el término Redisu Komikusu, o en su forma abreviada Redikomi, las cuales se traducen literalmente como cómics para mujeres. Su interpretación se está refiriendo precisamente a mujeres adultas jóvenes, aunque con el paso del tiempo esto se ha extendido hasta mujeres adultas, y tal como lo sugiere, este es el público al que va dirigida esta demografía. En cuanto al rango de edad, si bien no existe uno preestablecido, para esta demografía en concreto, diversas fuentes indican que la edad de las lectoras oscila entre 18 y los 40 años. Resulta muy interesante cómo el rango de esta demografía en concreto está más cerrado y delimitado que en las demás demografías. Esto es gracias a las estadísticas que reportan diversos medios japoneses. Inclusive otras fuentes indican que en el 2020 el rango superó los 41 años. Este aspecto, como podemos apreciar, se ha ido modificando con el transcurso del tiempo hasta alcanzar un aproximado más o menos aceptado. Para esta demografía, tenemos que si bien puede tener los mismos géneros que el shoujo o el seinen, las temáticas son diferentes y algunas están más marcadas que en otras demografías. Por ejemplo, tenemos como géneros predominantes el romance, el drama, el género costumbrista y algunas veces es frecuente encontrar también el género erótico y el suspenso. También, aunque en menor medida, en ciertas combinaciones muy recurrentes encontramos la acción y como caso especial del yosei, la temática BL. Entre los ejemplos que podemos encontrar están Paradise Kiss, Nodame Cantabile, Gain, Sweet no Tsukima, Junjo Romántica y por extensión todo el BL y Nana. Pero atención, de esta obra en particular hablaremos más adelante cuando toquemos los temas de cómo se determinan las demografías. Ahora, de entre los géneros que no son muy recurrentes en el yosei, encontramos al igual que en el seinen, la comedia, que igualmente no es imposible encontrar uno que sí tenga, pero es menos frecuente. Aunque de hecho, por mencionar uno popular, está el título manga Wotakoi, Qué difícil es el amor para un otaku, que es un yosei en toda regla, pero que tiene la comedia como uno de sus géneros preponderantes. Estas características propias del yosei suelen incluir desarrollos de relaciones personales en ámbitos maduros de la vida adulta, como en el trabajo, por ejemplo, o también la vida diaria adulta. ¿Ustedes conocen algún otro yosei con el género de comedia como uno de sus predominantes? Los leo en comentarios. Y bueno, tenemos aquí a la demografía que es quizá la más definida de todas en varios aspectos. Vimos su rango de edad y sus géneros. Y aunque esta demografía es el opuesto natural del seinen, el yosei no es tan libre como lo es el seinen a la hora de contar historias, ya que generalmente el romance suele tener más peso sobre las obras yosei que lo que sería en un seinen, aunque es más profundo que en un shoujo, por lo que es una característica principal que vamos a encontrarnos con regularidad en este tipo de historias. Otra característica muy definida de la demografía yosei es que tal y como su contraparte seinen, en el que podemos encontrar la temática GL, en el yosei nos vamos a encontrar con la temática BL como un exclusivo de esta demografía. Es extremadamente popular y extendido que se considere como una variante muy conocida de la demografía yosei. Grandes mangakas exponentes de esta demografía son Ai Yasawa y Akiko Higashimura. Sin embargo, encontramos también a Sumiko Nakamura como una gran exponente del yosei con obras de temática BL. Así que ahí tenemos la cuarta. Llegamos por fin a la última de las demografías, el Kodomo. En este caso tenemos que los caracteres con los que está escrito en japonés literalmente se traducen como niño. Su interpretación se está refiriendo literalmente a niños y niñas pequeños, aunque generalmente se le asocia un poco más con niños del sexo masculino, mientras que para las niñas pequeñas es más recurrente encontrar obras en revistas de shoujo más simples para ellas. Pero bueno, tal y como lo sugiere, este es el público al que va dirigida esta demografía. En cuanto al rango de edad, como en todas las anteriores, si bien no existe uno preestablecido, para este en concreto el rango suele ir desde los 6 años o un poco antes si es que ya pueden leer a esa edad, hasta aproximadamente los 11 años. Sin embargo, también es muy común que personas adultas se interesen por estas series. De hecho, según algunas fuentes japonesas, afirman que un 70% de la población adulta que consume manga los lee. Esto se lo atribuyen a que el contenido tiene un estilo desenfadado por su corta duración y por su simple trama. Y precisamente, al tener tramas simples, el Kodomo está más limitado en cuanto a los géneros que puede tener. Por ejemplo, se distingue por la ausencia de fanservice u otros elementos destinados a audiencias más adultas, por lo que el género erótico está totalmente descartado.
Normalmente las historias del Kodomo están caracterizadas por temas y conceptos para los niños y la familia, por lo que el género predominante en el Kodomo es el costumbrista. Sin embargo, hay casos donde también vemos recurrentemente el género de acción destacar, pero generalmente es mucho menos violenta que en el shonen convencional. Entre otros géneros que podríamos encontrar en un Kodomo están la aventura, la fantasía y la comedia, ya que por regla general los temas de las historias no son intrincados, por lo que los géneros de suspenso, terror, drama, tragedia y romance son extremadamente poco frecuentes. Entre las características que distinguen al Kodomo están que la cantidad de páginas y marcos es pequeña, que el contenido es simple y claro. También vamos a encontrar el carácter Ruby, que siempre se agrega a la notación kanji y alfabética, principalmente para los niños en edad preescolar. Lo del carácter Ruby es todo un tema, pero en términos generales son pequeñas anotaciones que pueden colocarse encima o a la derecha cuando se escriben lenguajes como el chino, el japonés o el coreano para mostrar la pronunciación. Estas anotaciones son usualmente utilizadas como guía para caracteres poco conocidos. Otra característica de las obras Kodomo es que hay una gran promoción de obras que incluyen gags. Un gag es algo que transmite su humor a través de imágenes, generalmente sin el uso de palabras. Incluso varios ejemplos utilizados llegan al punto de no usar diálogos en absoluto. Entre otras características está que hay algunos títulos Kodomo que son completamente iguales al manga shonen en términos de contenido. Y finalmente, en comparación con las demás demografías, tenemos que en muchas de las obras Kodomo, muchos de los personajes tienen ojos muy grandes. Esta característica también la encontramos en el shoujo, sobre todo en el shoujo antiguo, pero es recurrente encontrarlo en el Kodomo actual también. Entre los ejemplos claros que podemos encontrar están toda la saga de manga de Pokémon, Beyblade, Splatoon, e inclusive podríamos incluir a Doraemon, Yotsuba y Yokai Watch, usualmente catalogados como shonen, pero que al ser tan ligeros fácilmente cumplen las características de un Kodomo. Igualmente tenemos los títulos de Chi Sweet Home, o El dulce hogar de Chi en España, y Tonari no Seki-kun, el pupitre de al lado en España, que normalmente se catalogan como seinen, pero que también perfectamente podrían ser Kodomo. ¿Ustedes conocen algún otro título Kodomo o alguno que se le pueda llegar a considerar uno? A mí se me ocurre Little Witch Academia, pero los leo en comentarios. Tenemos aquí a la demografía que, si bien tiene muchas características y elementos definidos, es la más simple de todas. Así que ahí tenemos la quinta y última. Con esto terminamos de repasar lo mejor posible todo lo relacionado solo a las demografías. Espero que con esto hayan quedado más o menos claro cómo se componen y lo que nos podemos encontrar y lo que no en cada una. Sin embargo, quiero reiterar una vez más que las demografías solo se segmentan con motivos comerciales, así que todo lo que tenga que ver con su división es simplemente orientativo. No porque el shoujo y el yosei vayan dirigidos a mujeres de varias edades, significa que los hombres no puedan leerlos. E igual a la inversa. No porque el shonen o el seinen vayan dirigidos a los hombres de varias edades, significa que las mujeres no puedan leerlos también. Como ya he mencionado antes de las demografías, las líneas de separación, división o como quieran llamarlo, han ido desapareciendo con el tiempo, sobre todo porque los autores ahora se toman mayor libertad para el contenido de sus historias, por lo que pueden retomar elementos de cualquier otra. Esto hace que ahora clasificar y diferenciar las obras sea más complicado que antes, ya que ahora están menos delimitados los géneros y las temáticas. Y de hecho, de los que sí deben tener cuidado son precisamente esas dos categorías, los géneros y las temáticas, ya que hay algunos que pueden resultar muy explícitos o abstractos que pueden no ser aptos para todo público. Dicho esto, hasta este punto hemos contestado ya algunas preguntas acerca de las demografías. Vimos qué son y para qué sirven. Sin embargo, todavía nos queda una última pregunta acerca de este tema. Esta es, ¿cómo se determinan las demografías? Es decir, ¿cómo se determina que una obra sea de una demografía específica? Aquí tenemos todo un tema del que vamos a profundizar lo mejor posible para despejar dudas que suelen existir y que generan mucha confusión entre los lectores. En principio tenemos dos situaciones, una teórica y una práctica. La práctica es básicamente cómo se lleva a cabo esta clasificación desde siempre y hasta nuestros días. Tenemos que, tal y como les comentaba al principio, cada demografía se publica en un medio específico. En el caso del manga tomaremos las revistas donde se publica en Japón. Dicho esto, realmente resulta bastante fácil determinar la demografía de una obra. Tenemos, por ejemplo, que si una obra se publica en una revista de demografía shonen, esa obra pasa a ser automáticamente una obra shonen. Así de simple. Y no sé ustedes qué opinan, pero esto parece redundante y tonto de explicar, pero la realidad es que así funciona.
Ahora bien, no solo depende de que sea publicada en cierta revista y ya. Obviamente, desde la editorial japonesa, buscan obras que reúnan los géneros característicos que ya vimos y también ciertas temáticas en concreto que veremos en otro video, con el fin de que todas las series que publiquen sigan más o menos la misma línea y vayan dirigidas a públicos específicos en principio. Es por eso que les mencioné que las divisiones de las demografías son solo con fines comerciales. Ahora bien, precisamente son los géneros y las temáticas los que generan confusión a la hora de identificar las obras. Es aquí donde aparece la segunda situación, la teórica. Si bien en el primer caso la pregunta es ¿cómo se determinan las demografías? En el caso de la parte teórica sería ¿cómo deberían determinarse las demografías? Esto me parece muy interesante porque ¿no les ha pasado que leen una obra que les dicen que es de una demografía y cuando la terminan de leer dicen que ni de broma es la que les dijeron? Yo he visto estos casos repetirse una y otra vez. Y me parece muy importante mencionarlo porque mucha gente critica a esos lectores que se dan cuenta de esta situación y se aferran de alguna manera. No quiero decir que están equivocados, pero ya veremos en qué consiste esta parte teórica. Y para esclarecer este tema, tengo preparados varios ejemplos para que puedan entender esta situación y de alguna manera despejar esas ideas que nos han hecho darlas por sentado sin detenernos a analizar. Tenemos que la parte de cómo debería determinarse la demografía de una obra es a través de lo que nos está contando la historia en sí, principalmente guiándonos de los tintes que el argumento tiene. Para ello, los géneros y las temáticas son nuestra guía primordial. De entre los ejemplos que les voy a mencionar, tenemos algunas obras que ya les mencioné mientras revisábamos las demografías. Está One Punch Man y Nana solo para empezar. Si seguimos la regla práctica, One Punch Man es un seinen porque la revista donde se publicó es la Young Jump, que es una revista donde se publica solo manga seinen. Sin embargo, si nos fijamos en los géneros, en las temáticas, en el ritmo de la historia, en el dibujo, en las secuencias y en varias otras cosas más, nos daremos cuenta que tiene características propias de un shonen más que de un seinen. Por mencionar alguno, está que el género de comedia está predominante en la historia. Y como ya vimos, si bien no es imposible ver más seinen con comedia, es menos frecuente. Y por si fuera poco, tenemos que el protagonista de One Punch Man, Saitama, tiene también las características de un protagonista de un neketsu, que como también ya vimos, es un elemento extremadamente común en un shonen. El otro ejemplo, tenemos a Nana de Ai Yasawa, que es un título del que he escuchado frecuentemente a la gente discutir por si es un shoujo o un yosei. Aquí pasa exactamente lo mismo que con el ejemplo anterior. Nana se publicó en la revista Cookie, que es una revista de demografía shoujo. Sin embargo, si nos remontamos a los mismos elementos del ejemplo anterior, que son los géneros, las temáticas, el ritmo de la historia, las secuencias, y que si bien tiene mucha comedia para ser un yosei regular, tiene otros temas bastante fuertes que no son típicos del shoujo. Los que han tenido la oportunidad de leerlo saben a lo que me refiero. Toca temas como el abuso sexual, consumo de drogas, depresión, maternidad, la vida laboral y un planteamiento de la vida adulta en general. Entonces, claramente tenemos que cumple todas las características para que lo clasifiquemos como un yosei en toda regla. Creo yo que este par de ejemplos son bastante claros para explicar lo que quiero decir. Asimismo, tengo unos cuantos ejemplos más para reforzar esta situación. Títulos bastante populares entre los fans como lo son Yu-Gi-Oh! Y Death Note. Comenzaré con el más popular de los dos, por lo menos en el formato manga a mi consideración, Death Note. Esta obra se publicó en la revista Shukan Shonen Jump, la cual es una revista donde se publican algunos de los títulos de demografía shonen más populares de toda la vida. Tenemos que el mismo caso, catalogado como un shonen por la regla práctica, pero que si lo analizamos, este contiene temáticas y situaciones bastante subidas de tono. Por ejemplo, asuntos sociales, fundamentalmente políticos y criminales, los juegos mentales, manipulación y el tema de la muerte como eje principal, que si bien no es una obra visceral, tiene una fuerte carga psicológica que no es común en el shonen, por lo que fácilmente puede ser colocado como un seinen. Otro caso similar en temas como la muerte está Yu-Gi-Oh! De este título es bien sabido que ha sido censurado en Occidente en su formato de anime por considerarse muy fuerte para audiencias infantiles. Este hecho precisamente hace que la obra caiga en una contradicción, ya que de origen es catalogado como un título de demografía shonen al haber sido publicado también en la Shukan Shonen Jump. Si bien no parece tan obvio, es curioso cómo en otras obras como Dragon Ball la violencia se deja intacta en todos sus formatos y en esta obra los juegos de la muerte se han censurado en algunos medios.
Y es que, como sabrán, en la obra recurrentemente los personajes son amenazados al jugar el popular juego de cartas y que en caso de perder, pierden también la vida. Realmente no existe esa censura del reino de las sombras que a todos nos causa gracia. Entre otros ejemplos tenemos ahora el título manga Wotakoi. Qué difícil es el amor para los otaku. De este título en particular también he escuchado varias veces que comentan que no les parece un yosei tal y como está catalogado. Así que vamos a proceder con este título. En principio fue publicado en el sitio web Pixiv. Por eso les comentaba también anteriormente que los medios de difusión no se limitan ni al formato físico ni a Japón, ya que este sitio publica material chino y coreano también. Y en este caso, la demografía a la que en su mayoría está dirigido este sitio es el yosei. A pesar de esto, esta obra tuvo posteriormente su publicación impresa en la revista Comic Pool, también de demografía yosei, por lo que por regla general así quedó catalogado. Dicho esto, y a pesar de todo, creo que en este caso estamos ante una excepción, ya que como vimos en la demografía yosei, el género de comedia no es tan frecuente. Sin embargo, también mencioné que no era imposible y aquí tenemos un ejemplo claro, ya que las temáticas que tenemos en esta obra se desarrollan en un ámbito más maduro, en la vida laboral y en la vida de adulto. Tiene romance y el género costumbrista como predominantes, sin embargo, dado el argumento, tenemos a un grupo de adultos con gustos otaku, por lo que era inevitable que no hubiera comedia en esto. Pero bueno, continuamos con los ejemplos. Tenemos ahora la obra de Koe no Katachi, A Silent Voice, que es su título internacional, que por la regla práctica es catalogado como un shonen porque se publicó en la Besatsu Shonen Magazine y luego en la Shukan Shonen Magazine, ambas revistas de demografía shonen. Sin embargo, los que la han leído saben que toca temas como el acoso, el intento de suicidio, las discapacidades y la soledad, por mencionar solo algunos, y que no parecen ser temas recurrentes en el shonen, ¿verdad? En lo personal, pienso que lo único que le faltó a esta obra fue el ámbito maduro para que fuera considerado como un yosei, ya que el ambiente es bastante escolar. Sin embargo, ni siquiera lo colocaría como un shoujo porque, a pesar de que tiene toques de romance, eso no es lo que la obra pretende mostrarnos. Por esta razón, lo colocaría como un seinen. ¿Ustedes qué opinan? Finalmente, tenemos otro ejemplo particular que ejemplifica perfectamente lo que trato de explicar con respecto a cómo se clasifican las obras. Tenemos el título manga de Orange, que ya cuenta con reseña en el canal. Esta obra es un caso particular, ya que originalmente fue publicado en la revista Besatsu Margaret, pero cuando se terminó de serializar el segundo tomo, la obra fue transferida no solo a otra revista, sino a otra editorial. En este caso, fue a la Gekkan Action, donde fue continuada y concluida. Lo interesante de esto es que la primera revista es dedicada a la demografía shoujo, mientras que la segunda está dedicada a la demografía seinen, lo que resulta un poco confuso. Sin embargo, por la regla práctica, se optó por mantener la obra como shoujo seinen tal cual. Es aquí donde creo que el contenido de la historia asume un papel fundamental para determinar la demografía. Para todos aquellos que ya lo hayan leído, tenemos que esta historia, si bien se ambienta en la vida escolar, se alterna con la vida adulta con saltos del tiempo recurrentes. Estos elementos los podemos encontrar en un shoujo o en un seinen, así que hasta este punto no afecta a dónde se coloque. Sin embargo, entre otros elementos de la historia, tenemos el drama y el misterio bastante marcados en toda la trama, que bien podríamos encontrar en el shoujo o en el seinen una vez más. En consecuencia, para muchos, y me incluyo, resulta una obra difícil de identificar porque está tan bien equilibrada que no se logra discernir con claridad. Ni siquiera el género de romance logra hacer la diferencia. En algunas partes toma mucha importancia, pero en otras parece un aspecto secundario de la historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué demografía lo pondrían ustedes? Desde mi punto de vista personal, creo que desde un inicio debió ser declarada como un seinen, porque más allá de mostrar una historia romántica con elementos como el primer amor, tiene fuertes elementos como la amistad y el arrepentimiento. Y, en mi percepción, también está el género de la tragedia, que también resulta ser relevante, por lo que yo lo pondría como un seinen en toda regla. Y esos son los ejemplos que tengo para mencionarles. Creo que deben de existir muchos más y de hecho se me ocurre un caso similar al de Orange. Está por ejemplo Holic de Clamp, que le pasó exactamente lo mismo con un cambio de revista. Sin embargo, creo yo que quedó mal clasificada en este caso. La primera revista que lo publicó era de seinen, lo cual me parecía correcto. Sin embargo, la segunda revista fue la Besatsu Shonen Magazine, que es la misma donde se publicó Ataque a los Titanes, para que se den una idea, que es solo de manga shonen, por lo que por la regla práctica quedó finalmente como shonen, que a mi consideración está totalmente equivocado. Los que lo han leído estarán de acuerdo que es una obra con tintes más oscuros y místicos como para ser considerada shonen.
Pero bueno, ¿ustedes conocen otros casos similares o les ha pasado que creen que alguna obra está en una demografía incorrecta? Los leo en comentarios. Ahora bien, para terminar finalmente con el tema de las demografías, tengo que reiterar que estas dos situaciones que expliqué son simplemente ilustrativas y orientativas. Debe quedar en claro que en Japón, cuando las editoriales buscan nuevas series para publicar en sus revistas, ellos tratan de colocar las obras en las demografías correctas. Sin embargo, pues es inevitable que en algunas ocasiones fallen, ya sea que esté en sus manos o no, porque como ya vimos, muchas veces los cambios no dependen de ellos. O también puede ocurrir que en el transcurso de una serialización, el tono de una obra suba o baje, lo que provoca que la obra cambie de tintes y de repente parezca de otra demografía. Creo yo que esto no debe suponer ningún problema, incluso creo que es bastante normal hasta cierto punto. No pasa nada si de repente una revista shoujo publica un yosei entre sus páginas o si un seinen es publicado como un shonen. Lo que sí no me parece correcto es que hay gente que se aferra y dice X título es de tal demografía porque se publicó en X revista, que si bien pueden no estar equivocados, no dan paso a este tipo de casos y lo dan por hecho sin más. Pero bueno, personalmente sí creo que lo ideal sería que una obra se coloque en una demografía por lo que nos está contando y no solo porque fue publicada en X revista. Y no porque lo diga yo, es simplemente que la parte teórica me parece muy interesante y muchas veces se pasa por alto. Aún así, con todo lo que ya expliqué, no se vayan a confundir, ya que el método no ha cambiado. La clasificación que se seguirá usando siempre será la que su revista indique. Finalmente me queda preguntarles, ¿de qué demografía tienen más títulos en su colección? ¿Y cuál es su demografía favorita para leer? Los leo en comentarios. Dicho esto, con esto terminamos oficialmente el tema de las demografías. La siguiente parte corresponde a los géneros, así que si les interesa saber más, no se pierdan ese video también. Se los dejo aquí arriba para que le den un vistazo, así que no me despido esta vez, ya los veré en la segunda parte. ¡Nos vemos!